Muy buenas noches. Como siempre, un renovado placer acá desde Unión TV poder llegar a ustedes con La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Hola Marcos, ¿cómo estás? Todo bien, excelente. Bien, vos sabés que creo que hoy va a ser una cosa muy importante. Venía pensando ya lo que iba a pasar hoy. Eso es grave, Rubén. Venía pensando, ¿eh? Buenas noches, Rubén. ¿Por qué? Porque la noche menos pensada. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. Hola, también Rubén. el cordial abrazo y el fraternal saludo para todos quienes en sus hogares eligieron Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Yo sé por qué Oscar está muy contento. Volvemos a la escuela. 1, 2, 3. ¿Sabe contar? ¿Sabe contar? Sí, puede ser. Está bien. No, fue una antesala para hablar del tema. ¿Cuántos somos realmente los paraguayos? Es decir, ¿cuántos estamos acá viviendo en Paraguay? Hay muchos paraguayos dispersos por el mundo, pero ¿cuántos compatriotas y extranjeros que han elegido el Paraguay como su hogar permanente somos realmente? Recientemente, valga la redundancia, se dieron los datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022. Y bueno, hay cifras sorprendentes, hay realmente números que uno ni se esperaba. Bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar esta noche y por supuesto ya comparte en nuestra mesa de trabajo el director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el doctor Iván Ojeda. Doctor, buenas noches, gracias por su presencia. Muy buenas noches, estimado Marcos, Rubén, Oscar y a esa gran audiencia que nos está viendo. Ya te tuvimos en los preparativos del censo, sí. ¿Verdad? Me acuerdo que insistías con que era la mayor movilización, sí, digamos, civil del Paraguay después de las guerras, por supuesto, ¿verdad? Y realmente fue una cosa impresionante. Aunque mucha gente dice, no, a mi casa no llegó el censo, cosas por el estilo, pero eso son cosas que, digamos, vamos a ir desmenuzando. Ahora, ¿por qué en el año 2024 se conocen los datos oficiales del censo de 2022? Es bueno, digamos, sí, que antes de entrar en los números, que expliques esa cuestión. ¿Por qué demora cierto tiempo el tratamiento de todos esos datos estadísticos? Con mucho gusto. De hecho que el Censo Nacional de Población y Viviendas, como ya anticipabas, Marcos, es el operativo de mayor alcance en el país. Es la mayor movilización de una ciudadanía en tiempos de paz. Y también es el operativo estadístico más expuesto políticamente. ¿Por qué se dan los datos finales en el año 2024? El operativo terminó, se hizo en noviembre del 2022, el 9 de noviembre, el día 1, y después un periodo de recuperación y procesamiento de la información. Nosotros ya sabíamos más o menos los datos preliminares, por eso que nos anticipamos y salimos a menos de un año de haber terminado el operativo censal con datos preliminares. Esta es una práctica que hacen los países que hacen su censo para proveer ya a los formuladores de políticas públicas, al sector privado, a todos los usuarios, la información de primera mano. Pero después el trabajo continúa en un nivel de desagregación. Cuando salimos datos preliminares publicamos total país, total departamental, hombre-mujer. Cuando salimos con datos finales, a esa cifra que pudo haber tenido alguna diferencia, pero ya no mucha, se da total país, hombres-mujer, el total de departamentos, también la desagregación ya subnacional. Ahora ya tenemos totales distritales de población y algunos indicadores, pero este es el punto de partida recién del censo. Lo que vamos a tener de aquí en adelante son los estudios temáticos para profundizar el déficit habitacional, el tema de educación, el tema de salud, necesidades básicas insatisfechas, estratificación socioeconómica de la población y muchísimas otras cosas. Doctor Ojeda, ¿cuál fue la cobertura que hemos tenido en aquel censo de noviembre del año 2022 y cuáles son los parámetros, los índices satisfactorios internacionalmente hablando? Sí, a través de una encuesta postcensal nosotros hemos comprobado de que la cobertura del censo 2022 fue del 94%, cuando que lo que exige la metodología internacional es pasar el 90%. De hecho que no hay país en el planeta que tenga una cobertura del 100% de los censos. Nosotros tenemos una omisión del 6%, o sea, hay gente que evidentemente no se pudo censar porque la gente se mueve, la gente muere, la gente nace, hay rechazo, hay censistas que de repente pudieron no haber llegado. Entonces tenemos una omisión del 6%
pero eso está incluido ya en la cifra final del censo que nos dice que somos 6.109.903 personas. Tenemos la placa, sí, por favor, nos podemos poner en pantalla. La placa final de la cantidad de habitantes en Paraguay. Y eso dividido, esa es la población total, esto que tenemos acá, la población total. ¿Cuánta es urbana y cuánto es rural? El 69% de la población actualmente es urbana, el 31% es evidentemente rural. Y esta es una tendencia mundial de la organización de las comunidades. Pero esto va a tener mucho... estas cifras sirven para un estudio muy importante sobre el cambio de las actitudes, ¿verdad?, de grandes poblaciones. Es decir, no es igual tener mucha población rural que urbana. A ese cambio, ¿verdad?, que existe en poco tiempo, porque no, en 1950 el censo de población indicaba que la cantidad de población rural, digo mejor, era mucho más que la urbana. Es así mismo. Es así, ¿verdad? Hoy sí. Es al revés. Sí. Entonces, hay una población que recién está creciendo, que viene con una cultura diferente. Totalmente, y no solamente esa migración rural-urbana, sino que ya vemos también una migración urbana-urbana. La gente, por ejemplo, Asunción sí. Es, como muchas de las capitales del mundo, por sus, digamos, costos y otros factores, una ciudad expulsora de habitantes. Entonces la gente vende sus cosas y sale al departamento central o se va a buscar en otros lados que son terrenos más económicos, entonces puede tener mejores condiciones de vida. Y tiene que ver también con la parte de la migración, que es un punto que estábamos un poco conversando, que podríamos centrar un poco el análisis, ¿verdad, Rubén? Sí. Y Marcos, sí, sobre el tema de la migración, por ejemplo, a la Argentina, a España, el significado que tiene. ¿Cuál es el significado que tiene, director? Sí, es una de las tres variables principales de la demografía. Cuando queremos estudiar la transición demográfica, la transición demográfica es el proceso por donde los países arrancan con una fecundidad y una mortalidad alta. Y con el paso de las décadas, de los años, el avance de la ciencia, las costumbres de migración interna o externa, esto se va reduciendo para que la transición llegue a una situación avanzada en donde hay menos fecundidad, o sea, menos nacimiento, y también la mortalidad se va reduciendo. Justamente el factor, Oscar, que vos mencionás, tiene que ver con la migración. En el caso de la migración paraguaya o la emigración paraguaya, tiene 4 destinos más elegidos. En primer lugar, Argentina, con 522.000 personas paraguayos viviendo allá. Pero la gente dice, pero somos muchos más que 500.000. Y ahí Sebastián Bruno, un sociólogo que estudia hace muchos años la migración, decía que los hijos de paraguayos que nacen en el exterior, que nacen en la Argentina, por ejemplo, y sus parientes se consideran todo parte de la comunidad. Sí. Entonces, como comunidad paraguaya puede que haya mucho más, pero los que nacieron en el Paraguay y viven en la Argentina son 522.000. Segundo destino más elegido, España. En el año 2001 había una población de cerca de 2.000 personas nomás paraguayos viviendo en España. En el 2001. En el 2001. Pasaron 20 años y eso creció a aproximadamente 106.000 personas, de los cuales el 85% son mujeres en edad fértil, o sea, entre 15 y 49 años de edad. El tercer destino más elegido, Brasil, el IBGE nos cuenta de que son cerca de 61.000 personas las que están viviendo allá, de nacionalidad paraguaya. Y el cuarto destino más elegido es Estados Unidos. El Buró de Censo de Estados Unidos proporciona una cifra de 27.000 paraguayos aproximadamente en todo Estados Unidos. Director, el proceso evolutivo de la población paraguaya a través de los censos cada decenio, ¿corresponde a las cifras estimadas así en los crecimientos habituales o hubo alguna sorpresa? Hay grandes cambios, Rubén. Sí, hay una imagen
que son las pirámides poblacionales, ¿verdad? Tenemos una transición de 74 años, en donde si estudiamos la pirámide poblacional de 1950, vemos una pirámide con una, ahí vemos arriba a la izquierda, la primera placa de la arriba a la izquierda, 1950. Esa pirámide es con una base muy amplia y que se va achicando y llega a la cúspide también con una, digamos, una punta o una cúspide muy afinada. Eso nos dice que hay muchos nacimientos, la base, muchos nacimientos, y también la mortalidad es importante, por eso hay pocas personas en edad mayores de 65 años. Fíjense lo que pasa 10 décadas después. En el último, ¿verdad? No, en el siguiente cuadro de la derecha, siempre la línea arriba. Sí. No hay cambios en los 60, en los 70, en los 80, Sí. prácticamente la pirámide está igual. A partir de los 80, mediados de los 80, nuestra pirámide poblacional va perdiendo la base se va achicando. Menor índice de nacimientos. Menos nacimientos, exactamente. También la cúspide, ven cómo se está ensanchando. Sí. La población está madurando, la población está envejeciendo. Y fíjense, si comparamos 2002 con respecto al año 2012, y ahí vemos la etapa en donde más migración vimos, más emigración del Paraguay. Vemos en las edades de entre 20 y 40 años cómo hay una pérdida de población. Eso se debe principalmente a la emigración. Y del 2012 al 2022, el fenómeno de la migración nos muestra cómo esto se está reteniendo el Paraguay a su mano de obra, está reteniendo la migración. Si bien sigue habiendo alguna cantidad de emigrantes del Paraguay, esto se está frenando. Por eso vemos que hay como una continuidad de las edades de 20 a 40 años que se recupera de la década anterior. Entonces, una fuerte migración en los últimos 20 años, 500.000 de personas salió más de la que entró, y eso principalmente se dio en la década del 2000. Doctor Ojeda, sí. y el crecimiento de la expectativa de vida, ¿pudo haber incidido o incide en estos cuadros? Es uno de los factores. Vemos la última pirámide, es la del 2022, en donde en la cúspide, la parte más elevada de nuestra pirámide, se alargan las líneas. A la izquierda vemos que los hombres y las mujeres, esto se alarga. Entonces, eso quiere decir que hay más personas en esas edades. O sea, hay mayor esperanza de vida. Aumenta la calidad de vida también. Aumenta la calidad de vida con la ciencia. Director, una cosa sí podemos ver, ¿verdad? ¿Cuánta fue la migración a España, por ejemplo? ¿Y qué qué porcentaje de mujeres fueron en esa emigración? En los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Sí, 106.000 personas fueron a España y el 85% de eso fueron mujeres en edad fértil. De los 106.000 que se fueron. Sí. El de 85%. El 85%, sí. Eso tenía que ver también de alguna manera con... Nosotros pues creíamos que íbamos a llegar a 7 millones. Sí. Estamos en 6.109.000. Sí. ¿Tiene que ver algo también en eso? Por supuesto que sí, es una de las principales cuestiones que explica por qué las proyecciones no fueron tan precisas. Las proyecciones de población son estimaciones matemáticas que buscan estimar la población futura, trabajando con las 3 variables por excelencia: estimar los que van a nacer, los que van a morir y los que van a migrar. En el caso de la fecundidad, los que van a nacer, se estimaba una población de mujeres en edad fértil de cerca de 2 millones. Nunca existió una población en estos últimos tiempos de más de 1,5 millones de mujeres en edad fértil. Otra cuestión, la fecundidad de las mujeres. En el momento de la proyección se estimaba una fecundidad muy cercana a 3, cuando que nos damos cuenta que hoy eso no pasa de 2,1, 2,2 finalmente va a quedar. Entonces multiplicar una población de mujeres que no existía por una fecundidad también, digamos, sobreestimada, nos daba 149.000 bebés por año. Cuando contrastamos con el registro de estadísticas vitales del Ministerio de Educación del Ministerio de Salud, vimos que nunca nacieron más de entre 95 y 105.000 bebés por año. Entonces,
Esa fue otra validación. Otra premisa que no se cumplió, tema migratorio. Acabamos de analizar la migración. La metodología de las proyecciones exige que el saldo migratorio sea cero. O sea, la cantidad de gente que sale tiene que ser igual a la cantidad de gente que entra. ¿Qué pasó? Salió más gente del Paraguay en 500.000 de personas de las que entró al Paraguay. Entonces, en vez de que el saldo migratorio sea de cero, fue de 500.000 de personas. Otra premisa que no se cumplió. Entonces, estas fueron las premisas que no se cumplieron y nosotros al analizar esto, obviamente en un comité de población, este es un dato importante que aportó mucha transparencia al proceso. Constituimos un comité de población constituido por las instituciones públicas que atienden la temática, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Paraguay, también organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas e investigadores independientes. Con ellos analizamos a profundidad esto. Entonces, ahí trajo el Ministerio de Salud las estadísticas vitales, ahí trajo el Ministerio de Educación, el RUE, contrastamos y nos dimos cuenta de que los datos eran muy coherentes. Otra cuestión, después sometimos esto a la comunidad internacional a través de una práctica que hacen todos los países y Paraguay también. Se conforma a través de Naciones Unidas un comité de expertos internacionales que observó todo lo actuado. Trabajaron en octubre, noviembre, diciembre, dieron su informe en diciembre y la primera conclusión del estudio es pedían de que se dejen de usar las proyecciones porque evidentemente estaban sobreestimando a la población. Segunda conclusión, en la geoespacialidad o en la distribución de la población en el espacio geográfico del Paraguay, era muy coherente con la placa o con el, digamos, el mapeo de las viviendas, porque ellos lo que hicieron es, nos preguntaron, ¿cuánta es la cobertura de energía eléctrica en el Paraguay? 98%. Entonces trajeron imagen de la NASA, de la noche del 9 de noviembre del año 2022, la iluminación de los edificios con la capa de geolocalización de las viviendas, coincidencia. El segundo ejercicio que hicieron, uso de la tierra. Nosotros, las imágenes satelitales de la NASA nos muestra dónde están las edificaciones. Contrastar eso con las viviendas y también mucha coherencia. Y en la parte demográfica, más de 100 indicadores que mostraron que estamos dentro de los estándares, ¿verdad? Entonces podemos afirmar después de todo esto que hoy tenemos un censo robusto que es proceso de una evolución, digamos, robusta de implementación de la ciencia y por supuesto el Paraguay tiene hoy un censo que reúne los estándares de calidad. Director, pido al director de cámaras que coloque en pantalla la lista de ciudades más pobladas del Paraguay y quiero que expliques. Tradicionalmente era Asunción, la ciudad superpoblada, la capital, San Lorenzo, Ciudad del Este. Sí. ¿Cambió eso? Cambió. Hoy las ciudades más pobladas del Paraguay, en primer lugar está la capital de la República, con 462.000 habitantes aproximadamente. En segundo lugar está Ciudad del Este, con un poco más de 330.000. En tercer lugar está la ciudad de Luque, con cerca de 290.000. Es lo que sorprendió, ¿eh? Sí. Después ya viene Capiatá y después viene San Lorenzo. Esa, digamos, es la distribución actualmente. Ahí tenemos. Ahí vemos el departamento más poblado, el departamento central, con 1.883.927 personas. Ahí no hay grandes cambios, es lo que estaba esperado. En el segundo lugar se posiciona Alto Paraná, con 763.702 habitantes. Asunción, 462.241. Después nos vamos al sur, el cuarto departamento o el tercer departamento más la capital más poblado, 449 Itapúa, 449.642. Después ya viene Caaguazú con 431.000 y los menos poblados son los que están en el Chaco paraguayo. Alto Paraguay, 17.195 y Boquerón, 71.078. Esa cifra que diste de Ciudad del Este también es sorprendente porque está a, ¿cuánto? 100.000 de diferencia de Asunción. Exactamente. Alto Paraná es un departamento muy receptivo y Ciudad del Este con sus características de comercio, que obviamente el comercio ustedes saben que emplea prácticamente al 66% de la mano de obra ocupada del Paraguay. Entonces, hay también
Hay también una migración de Asunción a Central, ¿verdad? Sí. Tanto Fernando de la Mora, Sandres, debido al costo de la tierra, al costo del impuesto y a una serie de cosas de Asunción. Asunción ha emigrado desde el 92 más o menos, se han escapado gente, pero entran alrededor de 1 millón y a lo mejor vos me sabés decir cuántas personas entran al día a Asunción. Calculado más o menos 1 millón, algo así tiene que ser, ¿verdad? Sí, es un fenómeno muy interesante el que planteas, Oscar, porque Asunción es, como las capitales del mundo, una ciudad expulsora. Expulsora, sí. ¿Dónde se va la gente que vende sus cositas y se va a otro distrito? Principalmente Luque. Luque. Es el más receptivo para los asuncenos. Después van a todo el departamento central, Sí. pero mayoritariamente a Luque. Nosotros hicimos una encuesta de movilidad y estudiamos a 11, o sea, Asunción y área metropolitana, a 11 distritos que están pegados a la capital de la República. Y encontramos que diariamente hay 2.400.000 viajes aproximadamente. Un viaje puede ser, si una persona va caminando, mínimo 10 cuadras, o si toma un bus, es otro viaje, o si es que toma un vehículo, es otro viaje. Pero en síntesis hay cerca de 2.400.000 viajes. Eso en el área metropolitana. Por día, nomás. eso. Por día. Sí, por Por día. día. Y eso nos muestra también se llama una matriz de origen-destino, de dónde sale y de dónde entra. Mucha gente, no sé si exactamente 1 millón, pero mucha gente entra a la capital, pero hay mucho movimiento también ya sin entrar a Asunción. Sorprendente los datos que nos están brindando, doctor, pero tenemos un corte brevísimo. En instantes regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Estamos esta noche lo tenemos como invitado a Iván Ojeda, él es director del Instituto Nacional de Estadísticas, ya que recientemente, hace unos días nada más, se dieron los datos finales del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2022. Rubén Obrán tenía una pregunta que ya no se aguanta por... Sí, no. Director, hay dos instituciones que de alguna manera estarían ligadas al INE. Por un lado, el registro civil de las personas que anota el índice de nacimientos y de defunciones. Y añadiendo a eso los datos de migraciones que registra inmigrantes y emigrantes. Si existiera, damos credibilidad a los informes de estas dos instituciones, y si existiría una conexión y hacemos cruzamiento, tendríamos online la situación de la población paraguaya, director. Totalmente. Y eso es a donde estamos apuntando, Rubén. Eso se llama tener un sistema de gestión interoperable de registros administrativos. Hablas del nacimiento de los niños, imagínate. Prácticamente hoy el 80% de los menores de 4 años no tiene identidad. O sea, estamos hablando de cerca de 100.000 niños menores de 4 años que no tienen identidad. Entonces, cuando nace un niño, le dan su certificado de nacido vivo en el centro de salud a los padres. Y un apartado se va al registro civil de las personas. El padre, cuando quiere hacer la cédula, tiene que tener la partida de nacimiento. La partida de nacimiento te da el registro civil con el apartado que te da, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros a dónde apuntamos? A un proyecto que estamos trabajando también con Corea y con el Consejo Nacional de Estadísticas Vitales, que lidera la ministra de Salud, y estamos todas esas instituciones y algunas más, para que el niño cuando nazca ya tenga su número de identidad. Y después que se vaya a generar la cédula y demás, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a cubrir esa deficiencia que tenemos de menores de 4 años con falta de identidad. ¿Y qué pasa con aquellos nacimientos que no se dan en instituciones públicas, sino en sus propios hogares? Una obstetra campaña. Sí. Para que te des idea, son, si no recuerdo mal las cifras, en el año 2022 nacieron 97.000 bebés.
de los cuales los partos no institucionales, que son los que no se dan en un centro médico, fueron cerca de 1000 más o menos. O sea, es muy poco, pero sí habiendo. Pero también hay un manual de procedimiento para cómo inscribirle a ese niño que nació con una empírica, ¿verdad? Una investigación de la prensa argentina hace unos años reveló que, no toda, pero gran parte de la población de Alberdi figuraba como que vivía en Formosa. Una picardía de los políticos. Se hace de ambos lados, no somos los únicos nosotros, ¿verdad? El famoso gobernador de Formosa le escribió a todos los paraguayos, por supuesto, para votar el día de las elecciones. ¿Eso no afecta a los resultados del censo? Sí, en alguna medida. ¿Qué es lo que hace el censo? Un censo, de hecho, como el que hicimos, registra a las personas según dónde pasó la noche anterior al censo, ¿verdad? Lo que vos estás mencionando, Marcos, Alberdi. La mayoría de los nacimientos se daban en la República Argentina, por más de que ellos vivían en Alberdi. Hoy hay un fuerte impulso del gobierno nacional de mejorar los servicios de salud en Alberdi hoy ya, y también el registro civil de las personas ya está ahí para una registración más eficiente. Director, te quiero hacer una pregunta porque estuvimos hablando ya de todo este tema y me gustaría que vos me des una visión sobre la estructura de la población, tal cual como estamos ahora, ¿verdad? Con Sí. 6.109.000, ¿verdad? Un poco hablar sobre eso, ¿verdad? Sí. La estructura de la población es, digamos, uno de los puntos principales que se puede estudiar y se puede visibilizar con la evolución de la transición demográfica, ¿verdad? Actualmente en el Paraguay sabemos que el 25% de los habitantes tiene menos de 14 años. El 66% tiene de entre 15 y 64 años de edad. Y los mayores, los adultos mayores, son cerca del 9%. Pero ¿cómo estábamos en 1950? Sí. Los menores de 14 eran casi el 44% de la población. Y esto se fue estrechando para llegar a 25%. Los que estaban en edad productiva de 15 a 64 años de edad, estaban en un 52%, hoy estamos en un 66%. Y los adultos mayores de 65, en los 50, ahí vemos la placa, en la primera línea de abajo, estaban en un 3,7% y hoy son el 9% de la población. Entonces vemos que hay una mayoría de jóvenes, vemos que hoy hay un 66% en edad de trabajar. Entonces podemos decir que el Paraguay está en su mejor momento demográfico en lo que corresponde a población en edad de trabajar. Director, si tenemos este bono demográfico hoy, de acuerdo a estos datos, ¿hasta cuándo, hasta qué año vamos a seguir con esta particularidad? Sí, en la siguiente lámina podemos ver un poco la evolución, Rubén, sí, de lo que es la dependencia demográfica, entendida como la cantidad de personas menores de 14 años, mayores de 65, por cada 100 personas que están en edad de trabajar. En el 1982, el primer punto de la izquierda, digamos, de la pantalla, nos muestra que en ese año existían 82 personas menores de 14, mayores de 65 por cada 100 habitantes en edad de trabajar. En el 92... Perdón, director, ¿eso significa que en el 92 18 personas mantenían a esos menores y a esos ancianos? 82 por cada 100. Y sí, claro. Sí, o sea, 18, entonces, personas, o sea, 18%, mantenía a los chicos menores de 14 años y mayores de 65. Exactamente, y es una carga demográfica muy pesada, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, esto creció para el 92 y a partir del 92 vemos una caída muy acelerada de la dependencia demográfica para llegar hoy a un 51. Quiere decir que en el año 2022 están 51 personas menores de 14, mayores de 64 por cada 100 habitantes que está en edad de trabajar. Tenemos una carga muy liviana. El Paraguay está en su mejor momento demográfico por la cantidad de gente joven y en edad de trabajar que tenemos. O sea, que ese decrecimiento
de dependencia va a seguir en los próximos 10 años, se supone. Sí. La tendencia es esa. La tendencia era la baja. Este escenario lo esperábamos para dentro de 20 años. Hoy la población está acelerando, o sea, su madurez se está envejeciendo. Y el bono demográfico, que es una ventana de oportunidades, Sí. digamos que va a terminar antes de lo previsto. ¿El censo pudo llegar a la mayor parte o a toda la población de los pueblos originarios? ¿Y qué cifras tenemos? Llegamos prácticamente a un 98% de las comunidades indígenas. En algunos por cuestiones religiosas no nos permitieron ingresar, pero es muy mínimo. Igual les incluimos en el total por omisión. Y son 140.039 personas de comunidades o pueblos indígenas. De los 19 pueblos indígenas en 5 familias lingüísticas, ahí estamos viendo la distribución departamental por indígenas. Ellos están distribuidos en más de 800 aldeas o barrios. Los indígenas de nuestro país tienen esa costumbre de vivir en sus comunidades todavía, pero también hay una población de cerca de 3.000 que trabaja en las estancias o está fuera de sus comunidades. ¿Cuántas etnias dijiste, director? 19 pueblos indígenas, los guaraní, los ayoreos, los macá, etc. ¿Y lenguas? 5 familias lingüísticas, donde la familia guaraní es la más hablada, casi el 51%, ¿verdad? Y la mayor parte de la población está en el Chaco paraguayo. Vemos ahí abajito el departamento de Boquerón y Presidente Ayes, 29.000 cada uno. Sí. También el departamento de Canindeyú, con cerca de 15.000, Amambay 12.000, también Caguazú 13.000, y ya en el resto de los departamentos en menor cantidad están nuestros hermanos indígenas. Este es el 4º censo indígena, y acá un homenaje al padre Meliá, que fue uno de los grandes impulsores para que se pueda realizar el censo indígena. Y hace 2 días le perdíamos a Hipólito Acebey, un líder indígena que ha hecho muchísimo, así que mi homenaje también en la memoria de don Hipólito y mi gratitud a la comunidad indígena que nos ayudaron a este censo. Doctor Ojeda, ¿hay crecimiento y en qué porcentaje de la población indígena hoy día? Sí, el último censo nos decía que existían 117.000 hermanos indígenas aproximadamente, hoy estamos en 140.000, pero este crecimiento poblacional, digamos, se debe esencialmente, Rubén, a la metodología. Porque al lograr que ellos sean los censistas, supervisores, toda la estructura censal a cargo de ellos, y obviamente también rentado, ¿verdad? Porque ellos también, así como toda la estructura tuvo algún monumento simbólico, pero al fin tuvo un monumento, fuimos mucho más eficientes a la hora de medir, ¿verdad? De la gran cantidad de cifras que manejas, doctor Iván Ojeda, ¿qué es lo que más te sorprende? El liderazgo de las mujeres. Los hogares. Ese es un punto estratégico. Vos sabés que es un dato que a mí me llama mucho la atención, porque en el año 2022 vimos que la jefatura de hogar en el Paraguay en un 41% está a cargo de las mujeres, y hace 20 años estábamos en un 25%. Entonces, no digo el doble, pero cerca. Exactamente. Ahí hay una placa que habla del liderazgo de hogar de las mujeres. Jefas de hogares son eso. Jefas de hogares. Sí. ¿A qué se debe eso? Se debe a muchos factores, ¿verdad? Uno de ellos es las parejas se separan, o mucha irresponsabilidad también de los varones en algunos casos. También obviamente hay gente que enviuda, pero hay también otro factor. Eso es familia no nuclear. ¿O nuclear incompleta? Esa es familia nuclear incompleta, donde falta el papá o falta la mamá. La migración también es un punto. Es también las familias desagregadas. Las madres que se fueron a España, dejaron a los chicos, ellos lideran un espacio distinto, ¿verdad? O las abuelas membrí y todo. O sea, la mujer paraguaya, con esto se evidencia la más gloriosa del mundo, como dice el Papa. Pero también la tipología de los hogares nos dicen que esa familia tradicional de papá, mamá e hijos es el 44% de los hogares actualmente. Hace 20 años era el 50%, la mitad de la población, ¿verdad? ¿Esto significa, director, de que las mujeres son las que traen los recursos a la familia, son las que trabajan?
Son las Así tienen proveedoras. hijos Son las pequeños. proveedoras, Ujú. son las proveedoras. Ahí vemos en la placa otro dato muy llamativo. Las personas que viven solas. Hoy en el Paraguay, el 15% de los hogares o de las viviendas tiene a un solo habitante viviendo en ella. Hace 10 años era de 11,8 y esto va creciendo. ¿Eso más una costumbre urbana, doctor Ojeda? Es una costumbre más urbana y también la reducción de la fecundidad. Bueno, de hecho los hijos se independizan, Ajá. forman otro hogar, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es eso? De 15,5%. Eh, Sí. Hogares unipersonales. no sean solamente mujeres ni varones diferentes. Es Podemos decir, hacer la desagregación, pero acá estamos en el total. en los totales, claro, Sí. no importa. Está Sí. bien. Y Hay tam- otro hecho llamativo, doctor Ojeda. Hay una migración, no solo en Paraguay, en el mundo, una migración del campo a la ciudad. Sí, Asunción, una ciudad que se caracteriza porque expulsa habitantes. sí. Tiene 400.000 habitantes ahora y poco más, ¿verdad? Sin embargo, en Asunción se está viendo no digo una explosión, pero una gran cantidad de edificios de departamentos de construcción. Entonces, Crecimiento inmobiliario. crecimiento inmobiliario sorprendente en Asunción. Entonces de repente decís, pero ¿cómo si Asunción expulsa gente? Se están haciendo más viviendas. Ese es un buen tema porque vimos que en el censo tenemos actualmente 1.749.336 viviendas ocupadas. En todo el Encontramos- Paraguay. En todo el Paraguay. Encontramos también un 20% de viviendas desocupadas. Muchas que están puestas en alquiler, otras están 20%. 20%. O casas quintas donde no vive nadie. Entonces, vimos acá un dato muy llamativo. Vos decías muy bien, Marco, vemos un crecimiento intenso, por lo menos en la capital, en las zonas urbanas. Y vos sabés que la construcción de viviendas crece a un ritmo 3 veces más que el de población. Cuando en población crecemos a 0,8% de crecimiento anual, las viviendas crecen a casi un 3% de crecimiento anual. Las También- viviendas. Pero esa es buena señal, ¿eh? Sí, es una buena señal, la gente busca independencia, hay una gran oportunidad para el mercado inmobiliario. Y otra característica que trae este crecimiento de vivienda, tenemos menos cantidad de personas viviendo en las viviendas. Cuando en 1950 teníamos cerca de 5,4 realmente, 5,4 habitantes por vivienda. Vimos que en las décadas siguientes, como en los 60, en los 70, en los 80, esto no tuvo variación. Y una vez más, a partir de mediados del 80, del 92, esto viene en caída, ¿verdad? Y hoy tenemos 3,5% en promedio de habitantes por vivienda, ¿verdad? Y esto también implica un gran desafío en cuanto a servicios básicos, ¿verdad? Y vimos también que los servicios básicos han crecido. Hoy los hogares, el 98,6% de los hogares tiene energía eléctrica, eso podemos ver en la placa de servicios básicos, en donde Ahí el 98%, 98,6%, casi el 99% tiene energía eléctrica. Sobre el punto, doctor Ojeda, ese 1,4% que no tendría energía eléctrica se da en las estancias, lugares así muy lejanos a O en las sitios viviendas urbanos. improvisadas. ¿verdad? ¿Perdón? Viviendas improvisadas Ah, son también. el 0,4%. Es un porcentaje, otro gente muy alejada, etcétera. Hay factores, pero te das cuenta que prácticamente el 99% tiene cobertura. ¿Eso significa gente que posee energía eléctrica o el corte de luz, el corte de energía eléctrica en su momento por falta de pago? ¿Implica posesión de energía eléctrica también o no? ¿O cuál es la Legal o situación? ilegal, esto es 99%. Llegamos al hogar y le preguntamos, ¿tiene energía eléctrica? Sí, nosotros no indagamos si está al día, si no Ajá. pagó, si es ilegal. Ujú, Pero el 99% tiene hoy cobertura. ujú. Tenemos que ir de vuelta a un nuevo corte, pero enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Encuestas. Recientemente se dieron a conocer los datos finales del Censo de Población y Vivienda del año 2022. Doctor Ojeda, de acuerdo a las cifras ya finales de este censo,
¿Hay, digamos, correspondencia entre la distribución de la población entre urbana y rural de acuerdo al modelo económico paraguayo? Bueno, realmente si decimos que nuestra economía está basada en el sector primario, que es el que genera mayor riqueza para el Paraguay, las personas mayoritariamente están viviendo en zonas urbanas. El 69% de las personas vive en la zona urbana y el 31% vive en la zona rural. Y ahí, digamos, no hay falta de mano de obra en el campo, por ejemplo. Y inclusive eso va bajando, ¿verdad? De cada 100 personas que están ocupadas en el Paraguay, cerca de 18 están en el sector primario. Cerca del 25 más o menos está en el sector secundario, todo lo que sea manufactura, construcción, y un poco más del 60%, casi 66% está en el comercio y servicios. Doctor Ojeda, ¿cuál es la definición de vivienda en zona rural para poder entender? ¿Qué significa por ruralidad? La gente urbana y rural. Sí. Generalmente, para clasificar a la zona urbana y a las zonas rurales, se ve la cantidad de viviendas aglomeradas que hay. Si hay algo así como 2.000 que están juntas, es zona urbana, ¿verdad? Entonces, Ajá. las zonas más aisladas son consideradas rurales. Ah, ya. O sea, la densidad generalmente. Pero en sí. Central casi ya no hay, digamos, mucha Y vivienda Luque rural. tiene zonas rurales, ¿Todavía? Sí. Villetas, Nueva Italia, tienen ciertas características, una parte de Capiatá también, pero Central se está urbanizando Por ejemplo, rápidamente. Fernando de la Mora está No, totalmente Fernando de la poblado. Mora ya no tiene San zona Lorenzo rural. también. San Lorenzo O sea, tampoco. densidad poblacional es básicamente lo que define. No, sí, a la densidad ruralidad. poblacional. ¿Cuántos habitantes tenés por kilómetro cuadrado? Los distritos menos densamente poblados son los del Chaco. Y el más densamente poblado es justamente Fernando de la Mora, 5.200 por kilómetro cuadrado. ¿Verdad? 5.200 habitantes por kilómetro cuadrado. El censo también pudo determinar, digamos, los elementos básicos de un hogar. Sí, a eso le llamamos nosotros bienes de confort. Y así sabemos que el 63% de los hogares tiene lavarropas, el 34% tiene secarropas, los que tienen ducha eléctrica son el 66%, 20% tienen termocalefón y en la movilidad el 49,5%, casi la mitad de las viviendas tiene una motocicleta al menos. El 36% tiene un automóvil, el 3,9% tiene camión, tiene camioneta el 11,9%, las viviendas con microondas son el 35,8% y también los que tienen acondicionador de aire son el 53,2%. Y también tenemos el acceso a tecnología de información y comunicación. Sabemos que el 86% de los hogares tiene al menos un teléfono celular con pantalla táctil. Tienen televisor con pantalla plana, 68,9%. Tienen computadora el 28%. El 11% tienen tablet y los que tienen conexión a hogar, a internet, son el 55,8%. Eso incluyendo los aparatos telefónicos. Exactamente, 86% tiene un teléfono como los que tenemos acá en la mesa. ¿Cuánto tenía el televisor? Eso no lo escuché bien. Sí. ¿Te acuerdas? Claro que sí. 68.9 dijo. Sí, Cantidad de tenencia de 68,9. televisores. 68.9. Del sistema plasma. Sí, O sea, habrán pantalla todavía- plana. O sea, los televisores antiguos, aquellos de Con lámpara y compañía, seguro que hay. habrá también. Habrá que- también, pero el 68% tiene pantalla plana. Para De la alto. construcción del cuestionario también nosotros hablamos con el Sistema Estadístico Nacional. Entonces, así la ANDE dice, yo necesito que ustedes pregunten cuánta gente tiene aire acondicionado. Heladera O- es lo que nos dijiste, Sí. director. O que al menos no registré. Cantidad de puede que heladeras. no esté en esta publicación, pero sí también tenemos... Habrá sido, será el electrodoméstico de mayor tendencia, probable, seguramente. sí. Hablando de Muy eso, buen dato. ¿por qué no le decís a la audiencia dónde pueden ver estos datos para que ellos, porque se habrán olvidado, ya como yo me olvidé ya de cuántos datos tiene, pero es muy importante saber a dónde recurrir. Sí, pueden ingresar a www.ine.govcorta.py o pueden ingresar a nuestras redes sociales y ahí también irse a los núcleos. Ahí estamos viendo justamente nuestra página web,
que tiene un apartado en la página de arriba, un poquito si nos vamos más para arriba, ahí vemos el apartado del censo y un poquito más para abajo, ahí mismo si se quedan, ahí hay una parte donde dice portal geoestadístico. Yo no sé si le pueden dar clic ahí y vamos a entrar al portal geoestadístico. Vemos ingresar al visor, arriba a la derecha, y ustedes están entrando en el visor. Ahí a la izquierda pueden encontrar en el menú, a la izquierda mismo, en el de arriba, capa seleccionada, ¿sí? A ver un poco, en el menú del medio, darle clic aquí y dice, por ejemplo, sociedad, dice. Comunidades indígenas. Entonces ahí vemos dónde están todas las comunidades indígenas. Ese mapa podemos agrandar, podemos achicar, podemos imprimir, ¿verdad? Y así recorrer cada una de las... Podemos achicar, esas son las comunidades indígenas, por ejemplo. Y así podemos elegir todos los servicios. Tenemos dónde están ubicadas las escuelas, los colegios públicos, privados, los servicios médicos, tanques de agua, torre de comunicación, las vías de acceso por materialidad. También podemos conocer la población total, densidad poblacional, nivel de, digamos, de edad mediana, etcétera, etcétera. Acceso, ¿cuál es el porcentaje de la población, director, que tiene acceso a agua potable acá en el Paraguay? Sí, claro que sí. Es a agua corriente el 79,3%. ¿De toda la población paraguaya? De las viviendas. De las viviendas. Sí, el 79% de las viviendas tiene ESAP, SENASA, una red privada o pública. Y en el caso del desagüe por red pública o el desagüe sanitario, el 85,7%. Pues es muy alto, ¿eh? Ahí está el desagüe por red pública, pero también... sin tratamiento. Sin tratamiento, pozo ciego con o sin cámara séptica. Ah, ya. O sea, se le suma a la red más a los que tienen o no pozo ciego. Es bastante alto. Y finalmente la recolección de basura, digamos que tiene una cobertura de 55%. ¿Cuándo van? Cuando van a retirar. Pero hace 20 años estábamos en 33. O sea, crecimos un poco, hay mucho por hacer todavía. De acuerdo a las proyecciones, hablamos de que hay una diferencia de entre 100.000 y un poquito más de diferencia entre la población de Asunción y Ciudad del Este. Y de acuerdo a las proyecciones, ¿Ciudad del Este le va a igualar o le va a pasar a la población de Asunción? Y tendríamos que ver, hay demasiados factores que hay que estudiar, no solamente la fecundidad y la mortalidad, sino la migración. Y vemos que Ciudad del Este es una ciudad muy receptiva, pero depende mucho del comercio. Bueno. Pero ¿hace cuánto que se habla del tema? Pues y siguen, ellos siguen. Sí. Hay mucho movimiento, ¿no? Hay mucho movimiento, sigue el movimiento de Ciudad del Este. Y nosotros vamos a salir con datos de proyección para finales de este año. Y vamos a ver cuál es la tendencia para los próximos años de Ciudad del Este. Director, mencionaste que la ciudad de Luque es una de las ciudades más pobladas, al menos de Central. La más poblada. La más poblada, sí. Sí. No, sí. Después de Asunción, creo que. Después de Asunción. No, y Central, Asunción es Central, ok, perdón. Central es aparte de Asunción. Luque es la más poblada. ¿Podemos definir a Luque como ciudad dormitorio? Bueno, yo creo que Luque hoy tiene ¿O ya... Capiatá? Bueno, tienen vida propia en gran medida, ¿verdad? Porque hay fábricas, o sea, ciudad dormitorio, yo intuitivamente, metodológicamente no tenemos esa definición, pero yo entiendo que es solamente si la gente se va a dormir y se va a trabajar en otro distrito. Pues se habla acá del ingreso de más de 1.200.000 personas por día a Asunción. Sí. Que se supone vienen de ciudades aledañas, vecinas. Es probable, pero también estas ciudades ya tienen no solamente sus servicios, sino que vemos que hay supermercados, hay fábricas. Luque tiene mucha vida propia, Rubén. Por ejemplo, su mercado se abastece de gente digamos, de la zona. De la zona, de la parte rural de Luque. Porque como señaló el doctor Ojeda, es bastante grande el territorio luqueño. Inclusive hay muchas viviendas rurales. Sobre todo, hay una sorpresa, como el caso de San Lorenzo, que yo pensaba que era una de las ciudades más pobladas, que... Históricamente fue, o Fernando de la Mora, que ahora están muy por debajo, incluso Limpio está mucho más arriba. Sí, y también Fernando es una ciudad ya expulsora también. ¿Verdad? Hay gente que vende por los costos y demás y se va a Capiatá o se va a otras ciudades, ¿verdad? Sí. O Lambaré también, que no creció. Exactamente. No es como la que uno pensaba. Sí. Rebobinando un poco, señalaste los 4 destinos principales de la emigración paraguaya. Argentina, España, Brasil, Estados Unidos.
y tenés cifras, ¿verdad?, de paraguayos viviendo en esos países. Pero también son cifras, lo digo, un poco parciales, Sí, porque hay claro. a Argentina hay gente que va por unos meses y vuelve, ¿verdad? A Brasil hay mucha gente que seguro está en forma ilegal. Sí. En España también y en Estados Unidos sabemos muy bien. también. Totalmente, Marco, y lo que estás señalando, nosotros por eso vamos a profundizar en un estudio especializado sobre el tema de O sea, migración. va a aumentar posiblemente Sí. esas cifras que tenés. Es probable, nosotros vamos, por ejemplo, la caracterización de la emigración a la Argentina, generalmente tienen una formación hasta el secundario. Hay una paridad entre hombres y mujeres. Hay también una migración estacional. Se va la gente, trabaja, viene para la época de que los chicos entran al colegio, o hay muchos que pasan a hacerse atender en los servicios médicos, o hay una migración diaria inclusive, ¿verdad? Nosotros tenemos una encuesta de turismo receptivo y vemos que el turismo de compra es el que más se da, la gente que entra, ¿verdad? Y bueno, la salida de los paraguayos también tiene que ver con muchas veces los servicios de atención médica, etcétera, etcétera. Director, hablando de dos aspectos que me gustaría conocer, en cuanto a la formación académica del paraguayo hoy día y el uso de la lengua, de nuestras dos lenguas básicamente, y algunas extranjeras que sean predominantes. Sí, sí. Nosotros vamos a profundizar eso en la temática de educación, pero sí, Rubén, te puedo decir que la encuesta permanente de hogares nos da algunos indicios que un ciudadano promedio en el Paraguay, un habitante promedio, tiene 10 años de estudio en promedio. De escolaridad. De escolaridad. Y esto crece un año cada decenio. Entonces vamos a compararnos un poco a ver cómo fuimos en la evolución. Y la segunda consulta me hacía el idioma. Ayer fue el día del idioma, el domingo, fue el día, el día del idioma guaraní. El 69% hablamos español y guaraní, el 19% solamente habla español, el 8% solamente habla guaraní y otros idiomas un 4%. Esto también vamos a profundizar en el censo y vamos a saber las nacionalidades también extranjeras que viven en nuestro país. Lo que el censo hasta ahora nos refleja es la cantidad de, no es que no lo refleja, no dijo no al doctor Ojeda, la cantidad de jubilados, la cantidad de adultos mayores que hay en Paraguay. Sí, ¿Una cifra totalmente. estimada? 500.000 tienen más de 65 años, ¿verdad? Y no todos tienen cobertura de seguro médico y también jubilación. Y ese es un desafío de política pública, porque hoy decimos que estamos en nuestro mejor momento demográfico en cuanto a la gente en edad de trabajar. Pero en 30, 40 años nuestra población va a estar mucho más madura y va a necesitar otro tipo de servicios, como hospitales geriátricos, también lugares recreativos, también los edificios y la infraestructura de las ciudades tiene que estar adecuada para ese tipo de ¿Y la población. estratificación socioeconómica, director? La estratificación socioeconómica es un estudio que consiste en utilizar todas las variables que preguntó el censo, 65 variables. ¿Se tiene ya eso? No, eso vamos a tener para fin de año aproximadamente. Señal de que estamos en el mejor momento, los adultos mayores, es que hasta tenemos programa de televisión. Doctor Ojeda, gracias por tu presencia, realmente muy valiosos los datos que nos diste y por supuesto la encuesta de hogares va a reflejar nuevos datos y te seguiremos invitando. Muchísimas gracias por el valioso espacio que le dan a la estadística oficial. En nombre del Instituto Nacional de Estadística también quiero agradecerles a ustedes y a la gente, porque si podemos hablar de esto es porque la gente nos recibió en su casa, nos dio su información y por sobre todo todos apuntamos a que vivamos mejor en la querida tierra guaraní. Muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo jueves a las 21, cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada.